Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Rema. Les recuerdo que son muy amados. ¿Sí? Si tú vienes por primera o segunda vez, también permíteme darte la bienvenida. Bienvenido, esta es tu casa. Qué bueno que los visitas. Qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos haciendo nuestra declaración de fe? Sí, si me acompañas ahí desde tu lugar, si gustas levantar tu Biblia y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Muy bien, los niños pueden salir si es que todavía están aquí. No, ¿verdad? Me parece que ya todos se fueron. Sí, pueden salir adelante también junto con sus maestros. Y hoy quiero hablarte acerca de la sobreabundante gracia. Sí, hoy quiero hablarte sobre la sobreabundante gracia de Dios. La Escritura dice que Dios da en abundancia. ¿Sí? Dice en Santiago capítulo 1 versículo 5, dice que Dios da en abundancia, ¿sí? Que a Él le gusta dar, y no solamente dar, sino que le gusta dar en abundancia, ¿sí? Esto lo habla Santiago acerca de la sabiduría, que todo aquel que esté falto de sabiduría se la pida a Dios y que Él le dará en abundancia y sin reproche, ¿sí? Sin reprocharte nada. No es como que Dios dice: ay, otra vez vienes a pedirme sabiduría, ay, otra vez vienes a pedirme que te ayude, otra vez vienes a pedirme que te rescate de esa situación. No, dice que Él lo da sin reproche. Pero cuando habla de la gracia de Dios, no usa la palabra abundante, ¿sí? Sino usa una palabra más que proyecta algo más grande. Dice la superabundante gracia, ¿sí? Dice que Él nos ha dado una gracia no solamente abundante, sino superabundante. Esto está en 2 de Corintios capítulo 9 versículos 14 y 15. Si me pueden acompañar en sus pantallas, en las pantallas o en sus celulares. Si no, yo aquí se los leo. 2 de Corintios 9 versos 14 y 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios, ¿sí? Gracias a Dios por su don infalible. Es decir, esta porción de la Escritura nos está diciendo que nosotros hemos recibido de parte de Dios una sobreabundante gracia. No solamente abundante, sino sobreabundante. En otras versiones dice una megaabundante gracia. Es decir, expresa algo más grande. Cuando trata de la gracia de Dios, Dios habla acerca de sobreabundante, ¿sí? Algo más que abundante, algo que se derrama. Y además dice: gracias a Dios por este don inefable. ¿Qué significa eso? Es decir, que es un don que no puedes explicar. ¿Sí? Es algo que si tratas de razonar con tu mente, que si tratas de entender con tu mente el amor, el favor, la bendición, la manera en que Dios actúa al momento que te da su gracia, no lo vas a poder entender, porque no es algo que se pueda razonar, no es algo que lo puedas entender con la mente, es algo inexplicable. Por eso es que necesitamos la fe, ¿sí? Y no necesitamos el razonamiento, el tratar de entenderlo. Es que ¿cómo es posible que Dios haya entregado a su Hijo por mí? ¿Cómo es posible que yo, siendo pecador, con todas mis fallas y con todos mis defectos, Dios me acepte y me ame tal como soy? Y no solamente me ame, no solamente perdona mis pecados, sino que además me da, además me bendice. Porque misericordia es una cosa, ¿sí? Y gracia es otra cosa. La misericordia es cuando alguien pasa por alto la ofensa. Tú lo ofendes y Él te perdona, y hasta ahí es misericordia, ¿no? La persona ha tenido misericordia de ti, ¿sí? Tal vez la policía ha tenido misericordia de ti, en algún momento te halló haciendo algo malo, y en vez de llevarte a la cárcel te dijo: bueno, vete, no pasa nada, ¿no? A lo mejor el tránsito. ¿A cuánto les ha pasado con el tránsito? ¿No? A mí me acaba de pasar hace
hace poco con el tránsito. Yo traía los vidrios polarizados, traigo los vidrios del coche polarizados por mi mamá, porque a mi mamá la exposición al sol le afecta un poco, pero no traemos el permiso que se requiere. Así que me paró la policía, me paró el tránsito y me dijo, ¿por qué traes los polarizados? Yo le expliqué que era por mi mamá. Así que él me dijo, bueno, mira, y me explicó, tienes que traer este permiso, así, asá, así, asá. Le dije, sí, ya lo sé, pero la verdad es que no lo traigo. Dice, bueno, por esta ocasión te voy a dejar ir, pero a la próxima debes de tener cuidado porque te pueden quitar el polarizado. Yo le dije, ok, muchas gracias, y me fui. Eso podríamos decir que es misericordia, ¿no? Cuando alguien te perdona algo, cuando alguien pasa por alto la ofensa, ¿sí? Cuando alguien no se venga de lo que le has hecho, podemos decir, bueno, tuvo misericordia de mí, pero la gracia va un paso más. No solamente te perdona lo que hiciste mal, no solamente pasa por alto la ofensa, sino que además te bendice. Gracias. Sino que además te bendice, además te da. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. No solamente perdona nuestros pecados, no solamente perdona nuestros errores pasados, presentes y aún los futuros, sino que además de que ya te perdonó, no siendo suficiente para Él, nos bendice. ¿Sí? Nos bendice, nos ama, nos ayuda, nos protege. Eso es gracia. Pero muchas veces no lo podemos entender porque queremos razonarlo, queremos pensarlo y llegamos a la conclusión que yo no me lo merezco. Es que yo no me lo merezco. Cuando lo tratas de razonar, cuando lo tratas de comprender, llegas a la conclusión, es que no me lo merezco. No me merezco esa gracia. Por eso es que se recibe por fe. Por eso es que se trata de poner tu fe en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Y cuando Dios habla acerca de la gracia, que a Él le encanta darnos la gracia, su gracia, dice que es una gracia sobreabundante, mega abundante, ¿sí? No da poquito, no nos dice, a ver, ¿te portaste bien hoy? ¿Lo hiciste bien hoy? Bueno, te voy a dar un poco. No, le dice que le gusta dar. De hecho, estos versículos registran una palabra que es la palabra dar. Es la palabra en griego que consta de dos palabras. Es una palabra griega que está formada por dos palabras. La palabra en griego es epichorogeo, ¿sí? Disculpen si no lo menciono bien, pero es así, epichorogeo. Sí, a algunos les dio hambre ya con esa palabra, ¿no? Epichorogeo es un compuesto de dos palabras en griego. La primera significa guiar y la segunda significa danza, ¿sí? Guiar y danza. Es decir, que es como si la palabra dar en griego significara guiar una danza. Guiar una danza. Y eso es de lo que habla acerca de Dios. Porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios dador. Un Dios que le encanta dar. Y no solamente dar, sino que lo da en abundancia. De tal manera que es como si Dios mismo dirigiera una danza. Es como si Dios mismo se alegrara al momento que está dando. Es como si Dios mismo hiciera una fiesta porque te está dando, porque te está proveyendo, ¿sí? Porque está manifestando su bondad, porque está manifestando su amor. Eso es lo que quiere decir cuando Dios da. Es decir, Dios da con alegría. Y por eso lo hace en abundancia. Así que Dios no nos da de su gracia porque hayamos hecho buenas obras, ¿sí? Dios no nos da de su gracia y nos lo da con alegría porque hayamos hecho buenas obras, sino que nos la da para que podamos hacer buenas obras, ¿sí? No es al revés. Muchas veces solemos confundir esto y consciente o inconscientemente creemos que Dios nos va a dar su bendición, nos va a dar su favor, nos va a dar su gracia porque hacemos buenas cosas, buenas obras. Pero no, Dios nos da de su favor, nos da de su gracia, nos da de su bendición para que hagamos buenas cosas. Ese es el orden de Dios. Esa es la manera en que Dios obra. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros recibamos esa gracia. Porque del lado contrario, entonces resistimos esa gracia. Del lado contrario, si lo haces al revés y piensas que Dios me va a bendecir o que Dios te va a bendecir, que Dios te va a favorecer, que Dios te va a mostrar su bendición, porque tú haces buenas obras, entonces se está tratando de ti, se está tratando de tu fidelidad, se está tratando de tu capacidad, se está tratando de tu amor. Pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces fallamos,
porque muchas veces nos equivocamos. Así que el orden de Dios es, no, primero recibe la bendición, primero recibe el favor, aunque no lo merezcas, aunque no te lo hayas ganado. Y eso va a provocar en ti las buenas obras, eso va a provocar en ti un cambio. Segunda de Corintios, capítulo 9, por favor. Segundo de Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Sí, este versículo nos está diciendo que Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros, de manera que tengamos lo necesario, ¿sí? Que tengamos lo necesario en toda circunstancia. Y después pueda abundar en nosotros también toda buena obra. Este versículo te muestra el orden en que Dios actúa, o en el orden en que Dios quiere que tú actúes, que tú vivas, ¿sí? Es decir, este mensaje pasado habla de que acabamos de leer, habla de que la gracia no solamente es para salvación, ¿sí? O para cuando estés en problemas, porque muchas veces pensamos eso. Pensamos que la gracia solamente es para salvación, y a lo mejor eso ya lo tenemos un poco más claro. Bueno, Dios me salvó, soy salvo por gracia, no por obras, no es por mi esfuerzo, no es por mi sacrificio, sino es por el sacrificio de Jesús, y por eso es que soy salvo. No me puedo ganar la salvación, ¿sí? No puedo hacer nada para ganarme la salvación, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y hasta ahí yo creo que entendemos bien la gracia. Pero después no nos damos cuenta que no solamente no es para la salvación, ¿sí? En otro caso también creemos que la gracia es para los momentos difíciles, que la gracia es para cuando no le estamos pasando muy bien, para cuando tenemos un problema. A lo mejor estás pasando una enfermedad y buscas la gracia de Dios, buscas el favor de Dios. ¿Por qué? Porque te ves indefenso, no te queda otra opción, ¿sí? Necesitas a Dios y por eso buscas su gracia o buscas su favor, ¿sí? Y creemos que la gracia, o buscamos la gracia solo para momentos difíciles, solo para situaciones de adversidad, porque de plano necesitamos que Dios muestre su favor, necesito que Dios muestre su gracia. Pero este versículo dice que no solamente es para los momentos difíciles, que no solamente es para los momentos de adversidad, que la gracia de Dios se ha manifestado a ti, que Dios te está ofreciendo de su abundante gracia para toda circunstancia, para toda circunstancia, tanto cuando la estás pasando bien como cuando la estás pasando mal, ¿sí? En momentos de alegría como cuando en momentos de tristeza. La gracia está disponible para ti en todo momento, su favor, su bendición está para ti en toda circunstancia. Ahora, regresando un poco al versículo que estábamos leyendo, si lo tienes en tus pantallas o si lo tienes ahí en tu Biblia, vamos a dividir en tres este versículo, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres pasos. El primero, en el verso 8, dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, ¿sí? Ese es el primer paso. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ti y para mí. Después esto trae un resultado, ¿sí? De manera que siempre, segundo, en toda circunstancia tengas todo lo necesario, ¿sí? Ahora vamos a que primero Dios da de su gracia hasta que sobreabunde a nosotros. De manera para que siempre tengas todo lo necesario en toda circunstancia, ¿sí? En todas circunstancias. No dice que solamente si necesitas ser salvo. No dice que solamente si estás pasando por alguna enfermedad o si estás atravesando por un momento difícil. No, dice que en toda circunstancia. Después dice: y toda buena obra abunde en ustedes, ¿sí? Y toda buena obra abunde en ustedes. Entonces, primero Dios te da de su gracia en abundancia. ¿Para qué? Para que tengas todo lo suficiente en cada circunstancia. Y después puedas tener buenas obras, puedas hacer buenas obras, puedas tener una vida piadosa, puedas vivir en obediencia. No es al revés, no es primero obedezco o muestro que soy obediente para que Dios me bendiga, para que Dios me muestre su favor. No, Dios está diciendo que el orden es el siguiente.
primero recibes de su abundante gracia, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengas todo lo necesario en toda circunstancia. Esto me recuerda a una anécdota con un amigo. Este amigo iba a comprar madera, ¿sí? Tengo un compañero que iba a comprar madera, la estaban vendiendo muy barata. Sí, era una madera que la estaban vendiendo muy barata y era una madera de muy buena calidad. Entonces él fue hasta ese lugar donde estaban vendiendo la madera y preguntó que si le podían vender madera. Le explicó a la persona que estaba vendiendo, le explicó las características de cómo necesitaba esa madera. Pero el señor que la estaba vendiendo le dijo: se me acabó todo, ¿sí? Ya todo se acabó. Y él un poco no se quería resignar ante esa noticia porque realmente estaba muy barata y era de buena calidad. Y le dijo: ¿no tendrás por ahí un pedacito de madera? Mira, no ocupo mucho, solo un poco. Y este señor le dijo: todo es todo, ¿sí? Le dijo: se acabó todo y todo es todo. De la misma manera, Dios te dice así a ti: oye, Señor, pero ¿me podrías ayudar en esta situación que a lo mejor no es tan importante? ¿Sí? ¿Me podrías ayudar, no sé, a conseguir trabajo? Todo es todo. Señor, ¿me podrías mostrar tu gracia? Mira, estoy pasando por una situación familiar. Pudiera ser en toda circunstancia. Todo es todo. En la adversidad, tanto como cuando no estás pasando adversidad. En las circunstancias que tal vez parezcan más insignificantes. En todo momento, Dios desea mostrarte su gracia, ¿sí? Así que la Escritura nos dice que cuando das de gracia, o más bien, que si recibiste de gracia, entonces das de gracia, ¿sí? Si recibiste de gracia, das de gracia. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice que si de gracia recibieron, entonces den de gracia. Pero no les está diciendo que deben de hacerlo así, ¿sí? No es como una orden. A ver, recibiste de gracia, entonces tiene que dar de gracia. Tienes que dar de gracia. No. Le está diciendo: si ustedes recibieron de gracia, como resultado van a dar de gracia. Si ustedes han recibido de gracia y no están dando de gracia, entonces quiere decir que no están recibiendo por gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un resultado. De la misma manera, muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, pensamos que tenemos que ser generosos, pensamos que tenemos que ser pacientes, pensamos que tenemos que mostrarle amabilidad a las demás personas, pensamos que tenemos que servir en algún ministerio en la iglesia. Pero cuando no has recibido por gracia, te va a costar mucho trabajo, te vas a cansar, se te va a hacer pesado, se te va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque primero tienes que recibir por gracia para poder dar de gracia. Si lo quieres hacer al revés, te va a costar muchísimo, ¿sí? Te vas a sentir agotado, te vas a cansar, vas a creer que las demás personas no lo merecen, que ya has hecho demasiado, que te has esforzado demasiado, que los demás no lo valoran, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo quieres hacer al lado contrario del orden de Dios. El orden de Dios ha establecido: primero recibe por gracia y como resultado, no te tienes que esforzar, no tienes que echarle ganas, ¿sí? Como resultado vas a dar de gracia, ¿sí? Cuando la gracia tiene lugar en tu vida, se produce en ti la generosidad, ¿sí? Cuando la gracia tiene lugar en tu vida, se produce en ti la paciencia, el amor, el dominio propio, la fe, la templanza, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a un hombre llamado Zaqueo, ¿sí? Zaqueo, dice la Escritura, esta historia está en Lucas capítulo 19, si después la quieres leer completa, está en Lucas capítulo 19. Dice que Zaqueo era jefe de publicanos, ¿sí? Era jefe de los publicanos, es decir, era jefe de los cobradores de impuestos, ¿sí? Y dice que como tal puesto era muy rico, ¿sí? Dice la Escritura que Zaqueo era muy rico. Imagínate que traía un convertible, ¿sí? Tenía los mejores asientos en los estadios, tenía asientos en los mejores teatros, ¿sí? Usaba ropa de diseñador, ropa de marca, zapatos de piel, ¿sí? Tenía una casa grande y terrenos por toda la ciudad. Es decir, era muy, muy rico, dice la Escritura, porque él era jefe de los cobradores de impuestos. Y la Escritura, o más bien la manera en que las demás personas percibían a Zaqueo,
era como un ser despreciable, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces un cobrador de impuestos trabajaba para el Imperio Romano, quitándole el dinero a sus paisanos, a los judíos, porque Zaqueo era judío. Así que él trabajaba para Roma y le quitaba el dinero a sus paisanos, a los judíos. Así que la Escritura se refiere a él como que las demás personas tenían una perspectiva de que era un ser despreciable, un ladrón, un aprovechado, alguien que se aprovechaba de las circunstancias, ¿sí? Alguien que no actuaba de buena fe. Pero un día Zaqueo escucha que Jesús estaba pasando por la ciudad, estaba pasando por Jericó, y se apresura a ver a Jesús. Pero dice la Escritura que él era muy chaparrito de estatura. Jesús estaba teniendo mucha popularidad, muchas personas salían a verlo, ¿sí? Se amotinaba la gente para conocer a Jesús. Así que Zaqueo, no sabemos si guiado por la curiosidad o sintió algo dentro de sí que lo impulsó a conocer a Jesús, dice que se acerca, pero era tanta la multitud y él era muy bajito que no podía ver. Entonces imagínate a Zaqueo ahí entre la multitud, brincando para poder ver a Jesús, ¿sí? Pero dice que no lo podía ver, pero de repente observa que hay un árbol muy alto, ¿sí? Un árbol sicomoro. Y dice que se apresura rápidamente al árbol y se trepa a él para poder ver a Jesús. Esto habla del carácter de Zaqueo, ¿sí? Alguien que sabía aprovechar las oportunidades, ¿sí? Alguien que tenía una visión más amplia, ¿sí? Alguien que era astuto, alguien que era inteligente, alguien que no se conformaba. No puedo, bueno, entonces voy a buscar la manera. Lástima que quizás, probablemente, lo hacía de forma negativa, ¿sí? Se aprovechaba de las personas, quizás le quitaba el dinero, se quedaba aparte con dinero, del dinero que no le pertenecía, no sé. Pero de que era astuto, ¿sí? Así que se trepa al árbol. Y en eso pasa Jesús. Y lo que él nunca imaginó es que el maestro alzaría la mirada para verlo. Y no solamente lo vio, sino que le habló por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy me quede contigo en tu casa, ¿sí? Es necesario que hoy esté contigo en tu casa. Y esto lo podemos ver en el verso 5 de Lucas capítulo 19. Verso 5 de Lucas capítulo 19, le dice Jesús: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Ahora, si se fijan, Jesús no le preguntó si podía quedarse en su casa. Jesús no le pidió que si lo podía invitar a su casa. No, le dijo: tengo que quedarme esta noche en tu casa. Hasta aquí. Imagínate a Zaqueo desde el árbol arriba viendo a Jesús, y Jesús diciéndole desde abajo: Zaqueo, baja porque tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo ahí, en ese árbol, tuvo que tomar una decisión: decir sí o decir no. ¿Sabes qué, Jesús? Yo a ti ni te conozco, solamente vine por la multitud, quería saber el chisme, solamente quería conocer a ese tal Jesús del que tanto hablaba, pero la verdad es que ni te conozco, ni sé quién eres, así que no, otro día quizás. Pero no, la Escritura dice en el verso 8, la Escritura dice en los versículos siguientes, dice que Zaqueo lo recibió en su casa gustosamente, con mucha alegría. Dice que se apresuró a bajar y que lo recibió lleno de alegría en su casa. Después, ya no nos dice la Escritura qué es lo que pasa más adelante, pero lo que sí nos dice es en el verso 8, que Zaqueo dice: ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad. En el verso 8 sí, dice: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Sí? Le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, las personas que estaban afuera decían: ¿cómo es posible que Jesús esté entrando a la casa de un pecador? ¿Cómo es posible que se quede con él? ¿Qué no sabe Jesús quién es él? ¿Quién no sabe todo lo que él hace? ¿Sí? Pero a Jesús no le importa eso y se queda en su casa. Y después vemos una respuesta de Zaqueo y dice: Señor, si a alguien he defraudado, se lo devolveré 4 veces. Y no solamente eso, la mitad de los bienes se lo daré
a los pobres. Es decir, Zaqueo era conocido de todo, por todo, menos por ser una persona generosa. Era conocido como alguien que le quitaba el dinero a los demás, un oportunista, alguien que se aprovechaba de la debilidad de los demás y que podía estafar y desfalcar a cualquier persona se le atravesara, ¿cierto? Pero algo pasó en Zaqueo cuando recibió a la gracia en su casa. Cuando Zaqueo recibió la gracia de su casa, cuando recibió la gracia en su casa, la avaricia salió por la ventana. Cuando la gracia entró por la puerta, entonces la avaricia salió por la ventana. Sí, el oportunismo, el aprovechamiento de Zaqueo salió por la ventana. ¿Y qué provocó en él? Generosidad. Y no solamente generosidad. Al momento en el que Zaqueo está diciendo, si a alguien le debo algo, ¿sí? Si a alguien he engañado, se le devolveré 4 veces. Eso está en la ley. Eso es parte de la ley. Zaqueo estaba citando la ley. Aquel que robaba algo a alguien tenía que devolvérselo a quien le había robado 4 veces. ¿Sí? No solamente se lo tenía que devolver, sino se lo tenía que devolver cuadruplicado. Es decir, cuando Zaqueo recibe esa gracia, cuando deja entrar la gracia en su casa, se provoca generosidad. Y no solamente generosidad, sino que provoca obediencia. ¿Sí? Obediencia. Al revés, Zaqueo nunca lo hubiera conseguido. Fue hasta que la gracia entró, cuando recibió la gracia en su casa, cuando tomó la decisión de recibirlo, de dejarlo entrar, entonces hubo un cambio en su corazón. Hubo un cambio en su vida. La generosidad brotó de él. La obediencia salió de él. ¿Sí? Así que la gracia cambió el corazón de Zaqueo. La pregunta es, ¿está la gracia cambiando tu corazón? ¿Está la gracia cambiando tu vida? ¿Está la gracia provocando algo en ti? Esa es la pregunta. ¿Sí? Dice el teólogo Karl Barth, dice, porque la gracia debe encontrar expresión en vida. De otra manera, no es gracia. La gracia debe encontrar expresión en vida, de otra manera no es gracia, ¿sí? Es decir, que la gracia se debe manifestar en tu vida, debe demostrarse en tu vida, pero no es de atrás hacia adelante, en el sentido contrario al orden de Dios, sino es conforme al orden de Dios. Primero recibes la gracia en abundancia, sobreabundante, y después esa gracia da como resultado, da un resultado, ¿sí? Se expresa a través de ti, se expresa a través de tu vida. Así que el problema es que muchas veces resistimos la gracia. La gracia no se logra expresar en nuestras vidas, porque hay algo que no nos permite resistirla. Que hay algo que no nos permite recibirla y la resistimos. Por lo tanto, nunca se produce un cambio en nuestras vidas. Podemos venir todos los domingos a la iglesia. Podemos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, llorar, servir en algún ministerio, pero nunca ver un cambio verdadero en nuestro corazón, nunca ver una transformación. La gracia no encuentra expresión, ¿sí? No encuentra sacar de dentro de ti lo que está ahí, ¿sí? Quizás pueda ser que no haya ningún cambio, sigue siendo la misma persona impaciente, la misma persona explosiva, a la cual le cuesta perdonar, a la cual siempre ve todo de manera negativa, siempre se está quejando, siempre está teniendo problemas económicos, problemas en su familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gracia no encuentra una expresión. ¿Por qué? Porque no hemos recibido por gracia. Creemos que se trata de mi esfuerzo, de lo que yo tengo que hacer. Y si yo lo logro, y si yo me esfuerzo, y si voy todos los domingos a la iglesia, y si oro todos los días, y si ayuno, y si levanto las manos, y si sirvo, creemos que esa es la manera de expresar que Dios está conmigo. Pero no, es al revés. Recibo la gracia y de manera natural la expresión de la gracia en tu vida se manifiesta. Cuando recibo el perdón de Dios, cuando recibo de gracia, entonces puedo dar perdón. Cuando reconozco que Dios ha sido muy paciente conmigo, entonces puedo ser paciente con los demás, ¿sí? Cuando reconozco que Dios me ha amado de tal manera que entregó a su Hijo por mí, entonces puedo amar a los demás. Mientras que no recibo primero la gracia no va a poder encontrar expresión en nuestras vidas.
La gracia encontró expresión en la vida de un hombre llamado José. Quizás tú has escuchado la historia de José. Esta historia está en Génesis capítulo 39 y dice que José, en el verso 2 y 3, dice que el Señor estaba con José, que Dios le hacía prosperar en todo y que todas las cosas le salían bien. ¿Sí? Dios estaba con José. Dios le hacía prosperar en todo y todo le salía bien. José había tenido una vida, podríamos decir, no muy buena, no la mejor vida que José había esperado. Había pasado por mucho sufrimiento, había pasado por mucho dolor. Él había recibido un sueño de parte de Dios, sí, algo grande, pero pareciera que en los primeros años de su vida iba en sentido contrario a ese sueño. Sí, pero resulta que todo le empezó a obrar para bien. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 39, versos 2 y 3, dice que el Señor estaba con José, que Dios le hacía prosperar y que todas las cosas le salían bien. ¿Sí? Así que de tal manera de que José había sido comprado como esclavo, ¿sí? O había sido vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar. Potifar era un hombre muy importante en el ejército romano. Sí, tenía muchas posesiones y era rico. Así que Potifar compró a José como su esclavo. Pero Potifar se empezó a dar cuenta que Dios estaba con él, que el Señor estaba con José, que todo le salía bien, que todo lo que hacía prosperaba. De tal manera que Potifar empezó a prosperar desde el momento en el que José había llegado a su casa. ¿Sí? Desde que José llegó a su casa, se empezó a dar cuenta a este Potifar que todo le salía bien, que empezaba a prosperar, que los negocios le empezaron a ir mejor, el ganado empezó a aumentar y que José hacía todo bien. Así que como resultado, lo puso como administrador de toda su casa, de todos sus bienes, solo por debajo de Potifar. ¿Sí? Así que prácticamente Potifar le dio carta abierta, le dijo: ¿sabes qué, José? Tú me vas a administrar todo. Puedes hacer todo lo que quieras, ¿sí? Puedes hacer todo lo que desees. Nada más hay una cosa en la cual no puedes tomar partido, en la cual no puedes decidir, es sobre mí y sobre mi esposa. De ahí en adelante puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, y todo empezó a irle bien, todo lo hacía bien y prosperaba. Pero llegó un momento en el que la esposa de Potifar lo empezó a ver con otros ojos. Le empezó a guiñar el ojo, le empezó a parar la trompita quizás, sí, lo miraba con otros ojos. La Escritura dice que José era muy apuesto, ¿sí? Que tenía muy buena condición física, que era muy guapo y además tenía carisma, todo le salía bien. José tenía todo, ¿sí? Haz de cuenta. Bueno, José tenía todo, pero esta mujer le empezó a coquetear, ¿sí? Le empezó a guiñar el ojo a tal grado que le propuso que se acostara con ella, ¿sí? Esta mujer le propuso a José que se acostara con ella. Pero José, vemos la respuesta de José en el verso capítulo 9. Si lo podemos ver ahí en Génesis 39, verso 9. Dice: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Esa fue la respuesta de José. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra mi Dios? Luego vemos en el verso 10, por favor. Dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. José se mantuvo firme en su rechazo, se mantuvo firme ante la tentación. Ahora, José tenía todo, ¿sí? Pudo haber hecho, el Señor estaba con él, el Señor le favorecía, el Señor le bendecía, todas las cosas salían bien. Potifar se encontraba fuera de casa, pasaba fuera de casa por largo tiempo porque era parte del ejército romano y salían a hacer sus campañas y se ausentaba de casa por meses. Así que José pudo haber dicho: ¿por qué no? Una canita al aire, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie se va a enterar, soy el jefe aquí mientras el patrón no está.
no creo que se entere. Pudo haber, además Dios me va a perdonar, Dios está conmigo, Dios me favorece, ¿sí? No creo que a Dios le dure mucho tiempo el enojo, yo creo que me perdona. No, pudo haberlo hecho, por supuesto que sí, pero dice que José se mantuvo firme, ¿sí? Y la rechazó las veces que fueron necesarias. ¿Qué te quiero decir aquí? Primero, en los primeros versículos nos muestra que el Señor estaba con José, que Dios le hacía prosperar en todo y que todas las cosas le salían bien. Es decir, Dios le estaba mostrando su gracia en abundancia, su favor. Y cuando José recibió su favor, cuando José se dio cuenta de la bendición de Dios que estaba sobre él, eso le dio la capacidad, eso le dio la fortaleza para rechazar la tentación. Es decir, la gracia de Dios provocó en José una vida de obediencia. La gracia de Dios provocó en José la santidad. ¿Sí? Si se está entendiendo o no se está entendiendo. La gracia provocó en Zaqueo la generosidad, la vida piadosa. La gracia provocó en José la santidad, la obediencia, una vida de obediencia, una vida en santidad. Es la gracia la que provoca en ti y la que provoca en mí, ¿sí? La que nos capacita, la que hace que salga de nosotros todo lo necesario para toda circunstancia. Y todo es todo. No solamente cuando la estás pasando mal, no solamente cuando estás pasando por una enfermedad o por un momento difícil, no solamente para salvación, sino para toda circunstancia, para en cada decisión. Así que Dios no nos ama porque guardemos sus mandamientos. Dios nos ama para que guardemos sus mandamientos. Te lo voy a decir otra vez. Dios no te ama porque eres obediente, porque guardas sus mandamientos. Dios te ama y te muestra su gracia para que guardes sus mandamientos, para que se produzca en ti una vida de obediencia. Cuando lo haces así, te sale de forma natural. Hay fortaleza en ti, puedes ser obediente, ¿sí? No te cuesta mucho esfuerzo, puedes rechazar la tentación. No te cuesta esfuerzo, pero cuando crees que Dios te ama solo si obedeces los mandamientos, entonces te cuesta mucho trabajo, te cuesta horrores obedecer, te cuesta horrores resistir la tentación. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de ti, porque estás dependiendo de tu esfuerzo, estás resistiendo la gracia y dices, yo tengo que hacerlo, yo tengo que lograrlo para que Dios me ame, para que Dios me bendiga, para que Dios me favorezca. No, esa no es la manera de Dios. Primero recibes la abundante gracia de Dios, recibes el favor de Dios, su bendición, y como consecuencia, como resultado, puedes obedecer. Sale de ti la generosidad, sale de ti la paciencia, sale de ti la fe, el amor, el dominio propio, la amabilidad. ¿Sí? ¿Se está entendiendo cómo es el orden de Dios? Amén. Muy bien. Así que el problema está cuando resistimos la gracia, cuando resistimos el cambio. ¿Sí? Cuando nos resistimos el cambio. Este ejemplo lo muestra muy bien las Escrituras en Mateo capítulo 18. Habla acerca de la parábola del siervo malvado. Sí, es una parábola que habla acerca del siervo malvado. Y Jesús les está contando a sus discípulos. Y dice, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Así que mandó a llamar a uno y se dio cuenta que este siervo le debía una cantidad imposible de pagar. Era imposible de pagar. Le debía muchísimo dinero. Muchísima cantidad de oro le debía a este siervo. Y era una cantidad que no podía pagar. Así que el rey mandó a vender a sus hijos y a su esposa y todas sus posesiones para que la deuda pudiera quedar saldada. Pero este siervo imploró misericordia al rey. Le dijo, por favor, rey, ten misericordia de mí. Te aseguro, ten paciencia conmigo, te voy a pagar. Pero el rey, sabiendo que este hombre no le podría pagar, por más que le dijera que le iba a pagar, no le podría pagar. Dice la Escritura que el rey extendió misericordia al hombre y le perdonó la deuda. ¿Sí? Le perdonó la deuda y le dijo, puedes irte, tu deuda está saldada. Así que este siervo, en cuanto iba saliendo de la presencia del rey, se encontró a otro consiervo suyo. Y era un consiervo suyo que le debía. Así que lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y su consiervo le dijo, por favor,
te pido que seas paciente conmigo, te voy a pagar. Pero este siervo malvado no lo dejó y lo echó a la cárcel hasta que le pagara, siendo que su consiervo ni siquiera se acercaba a la cantidad que este hombre le debía al rey, apenas le debía unas cuantas monedas de plata. Así que el rey se entera de lo que hizo el siervo y lo mandó a llamar y le dijo: ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Cómo es posible que si yo te extendí misericordia, tuve misericordia de ti, cómo es posible que no le pudieras perdonar a tu consiervo apenas unas pocas monedas? ¿Sí? Así que esto es un ejemplo de cada uno de nosotros, que se nos ha pagado una deuda que no podemos pagar. Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha saldado una deuda que nosotros no podíamos pagar. La pagó con su Hijo en la cruz. ¿Sí? Algo que tú y yo se nos salía de las manos. No podríamos pagar, por más que le dijéramos a Dios: sí, Señor, mira, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer mi mayor esfuerzo, vas a ver que de aquí en adelante me voy a portar bien, vas a ver que voy a ser muy obediente, vas a ver que voy a hacer tu voluntad, voy a ser generoso, voy a darle dinero a los pobres, etcétera, etcétera. El rey o Dios sabía que nosotros no podíamos con esa carga, no podíamos pagar esa deuda. Así que nos extendió misericordia, nos extendió perdón y nos extendió gracia, nos bendijo, nos ha favorecido. Así que cuando recibes esa gracia, entonces como resultado das de gracia. Si fuiste perdonado, entonces puedes perdonar. ¿Sí? Si Dios ha tenido paciencia contigo, entonces puedes ser paciente con los demás. Si has recibido esa gracia, puedes darte gracia. Pero este siervo no lo hizo así, sino que hizo todo lo contrario. Y en el verso 33, por favor, de Mateo capítulo 18, en el verso 33, le dice el rey a este siervo malvado: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Es decir, si recibiste la gracia de Dios, si la has recibido en abundancia, ¿no debiste también haber tenido compasión de tu compañero? Es decir, que cuando recibes la gracia, da como resultado dar de gracia, da como resultado la generosidad, la compasión, la obediencia. Pero si no es así, si la gracia no está encontrando esa expresión en tu vida, ¿sí? Si la gracia no está provocando ese cambio, es muy probable que estés resistiendo la gracia, ¿sí? Es muy probable que esté resistiendo la gracia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con este siervo. Aquel siervo no salió agradecido de ese lugar. Aquel siervo malvado no salió dándole gracias a Dios, dándole gracias a ese rey que había sido perdonado, sino que había salido de ahí con arrogancia, con orgullo. Lo engañé. Este se la creyó. Ahora puedo hacer lo que quiero, puedo volver a hacer lo que quiero, al cabo Dios me va a perdonar, al cabo el rey me va a perdonar. Sí, pensó que lo había engañado, así que salió con todo, menos con un corazón agradecido. Salió arrogante, orgulloso. Y cuando recibes de esa manera, la gracia no encuentra expresión en tu vida. ¿Sí? No puedes recibir esa gracia. ¿Sí? No puede provocar ningún cambio. ¿Por qué? Porque estás resistiendo la gracia, porque hay orgullo cuando lo haces de esa manera. Así que la gracia nunca estuvo presente en la vida del mal siervo. Pensó que podía engañar al rey, ¿sí? Pensó que podía engañar al rey. Por eso es que surge esta pregunta que hace Pablo en su carta, cuando dice a los corintios: entonces, ¿esto significa que podemos pecar libremente? Entonces esto significa que Dios nos está dando licencia para pecar. Dice él: de ninguna manera. No, la gracia no te provoca licencia para pecar, ¿sí? No es un permiso para que peques, al cabo Dios te va a perdonar. No, todo lo contrario. La gracia provoca en ti generosidad, la gracia provoca en ti obediencia. Cuando crees que la gracia es que puedes hacer lo que quieras, que la gracia es puedo hacer lo que quiera, al cabo Dios me va a perdonar, al cabo Dios ya me ha perdonado, entonces la gracia no está teniendo lugar en ti, no está teniendo expresión en tu vida, no ha habido ningún cambio, ¿sí? Puedes estar orando, viniendo a la iglesia, sirviendo de embalde, ¿sí? Es así, es por gracia,
es por gracia. Y cuando lo recibes por gracia, entonces puedes hacer todo aquello que Dios te ha mandado hacer. Amén. Así que la gracia crea determinación para hacer lo bueno, no permiso para hacer lo malo. Esto fue lo que pasó también en la vida de un hombre llamado Pablo. Y tú conoces la historia. Pero antes de pasar con Pablo, también quería explicarte un poco más acerca de lo que es resistir la gracia. ¿Por qué? Porque quizás ese sea el mayor problema del creyente, tanto del no creyente. ¿Sí? Resistir la gracia no solamente es para aquellos que no creen en Dios, que dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, porque ahorita está muy de moda eso. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo creo en Dios, pero no creo la religión. Y tienen sus motivos, ¿no? Pero resistir la gracia quizás es el mayor problema, tanto el creyente para el no creyente. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios, la misericordia de Dios es la manera en que Dios usa para salvarnos. No solamente para salvarnos, para proveernos, para darnos todo lo que necesitamos. Es por medio de su fidelidad, es por medio de su poder, es por medio de su bondad. ¿Sí? Entonces, resistir la gracia es ignorar, es rechazar, tomar como poca cosa o olvidar lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Resistir la gracia es cuando ignoras, porque puede ser por ignorancia, es cuando rechazas libremente, lo tomas como poca cosa, el sacrificio de Jesús, o olvidas lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Amén. En 2 de Pedro capítulo 3, por favor. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. El apóstol Pedro está dando la clave, está dando la solución. Dice, más bien crezcan en el conocimiento, ¿sí?, y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Quizás la gracia no esté encontrando expresión en tu vida. ¿Sí? Quizás llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia y no has visto un cambio real, un cambio verdadero. ¿Sí? Dice, no te preocupes, más bien crece. ¿Sí? Esto no es el final, aquí no se acaba todo. Dios no está enojado contigo, ni Dios te va a castigar por eso. Dice, más bien crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No te esfuerces por tener buenas obras, no te esfuerces por querer agradar a Dios, no te esfuerces por recibir la bendición de Dios. No, crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a ver que cuando lo hagas todo va a empezar a cambiar. ¿Sí? La salvación la tendrás asegurada, la provisión vendrá a tu vida, la generosidad brotará de ti, la obediencia, la vida en santidad se manifestará de manera natural. ¿Sí? Así como un pájaro vuela porque simplemente es un pájaro, así con esa simpleza, con esa naturalidad podrás tener buenas obras. ¿Sí? No te vas a tener que esforzar. Un pájaro no se pregunta, ¿podré volar? ¿Lo podré hacer? ¿Lo puedo conseguir? Las estrellas no se esfuerzan por brillar. ¿Sí? Los árboles no se esfuerzan por dar fruto. ¿Por qué? Porque es como son. Su ser es dar fruto, su ser es volar, su ser es brillar. De la misma manera, cuando recibes la gracia de Dios, estás creciendo en tu ser, en tu persona. Tu naturaleza es tener buenas obras. Tu naturaleza será ser generoso, ser amable, ser bondadoso. Es un resultado, es algo natural, sin esfuerzo. Logras más haciendo menos. Amén. Cuando lo recibes por medio de la gracia. Así que Pedro les dice, más bien crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 nos relata una conversación que tiene con el Señor. Sí, Pablo tiene una conversación con el Señor. En este capítulo 12 de 2 de Corintios nos habla de un Pablo que estaba siendo utilizado por Dios de manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, incluso a un mayor nivel que lo hacía con los otros 12 apóstoles. Dice la Escritura que Pablo había visto cosas que nadie más había visto, que Pablo había escuchado
cosas que nadie más había escuchado, que él había ido al paraíso, que no sabía si había sido en el espíritu o en su carne, pero que había estado ahí y que había escuchado y visto cosas que nadie nunca antes había escuchado y visto. Y dice, y por eso se me dio un aguijón en la carne, para que no me enorgulleciera, para que no me volviera soberbio. Y muchas personas piensan que este aguijón en la carne venía de parte de Dios para que Pablo no se volviera orgulloso. Pero eso no es cierto, porque la escritura es muy clara. No vino de parte de Dios. Dice que era un mensajero de Satanás, ¿sí? Que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para que lo atormentara. No fue de parte de Dios, ¿sí? Dios no lo hizo, Dios no lo envió, sino que fue un mensajero de Satanás. Muchos creen que venía de parte de Dios porque Pablo menciona antes que para que no se enorgulleciera, ¿sí? Para que no se volviera soberbio. Pero la Biblia es clara cuando dice que fue un mensajero de Satanás, ¿sí? Entonces Pablo hace una oración a Dios y dice, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, 3 veces. Ahora, los teólogos no se ponen muy bien de acuerdo, porque la Biblia no expresa mucho acerca de qué era ese aguijón en la carne. Algunos piensan que era una enfermedad, algunos piensan que era un pensamiento que le atormentaba, quizás algo de su pasado, algún problema que él tenía. Realmente no expresa mucho la Biblia de lo que era este aguijón, pero yo creo que está ahí de esta manera para que nosotros le podamos poner la etiqueta, ya sea cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, ¿sí? Ese aguijón en la carne también puede ser un aguijón en tu carne, puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema económico, puede ser algún problema familiar, no sé, cualquier cosa. Tú le puedes poner ahí que ese es el aguijón en la carne, ¿sí? Cualquier cosa que tú estás atravesando. Y Pablo le pide al Señor 3 veces que se lo quite. Así como muchas veces tú y yo nos encontramos desesperados por ese aguijón, nos encontramos desesperados por ese problema y le pedimos a Dios la solución, le pedimos a Dios que nos ayude. Por favor, ayúdame con esta situación, por favor ayúdame con mis hijos, Señor, te pido que me ayudes, que me fortalezcas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la respuesta del Señor es muy clara hacia Pablo. En el capítulo, en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero él me dijo, el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Sí, el Señor le está diciendo a Pablo, una vez que Pablo le había pedido 3 veces que se lo quitara, le dice, a ver Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Sí? Ahora, el verso que sigue, por favor. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay una relación, volvemos por favor al verso anterior, al verso 9. Hay una relación entre la gracia y el poder, ¿sí? Si te fijas con atención, hay una relación entre la gracia y el poder. Dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, el poder que Dios te da, el poder que Dios usa para que te sobrepongas de cualquier adversidad, de cualquier dificultad, es la gracia de Dios. El poder que Dios usa para bendecirte, el poder que Dios usa para proveerte, el poder que Dios usa para fortalecerte es su gracia. Por eso dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad, pero para eso tienes que bastarte en su gracia, es decir, mi gracia es suficiente. Recibe de mi gracia. Es como si Dios le estuviera diciendo a Pablo, Pablo, no tienes que seguir pidiendo, no tienes que seguir pidiéndome por eso. Yo ya te he dado mi gracia es suficiente para que puedas sobreponerte de eso. Ya ni siquiera tienes que orar,
Ya ni siquiera tienes que pedírmelo, ¿sí? Solamente bástate en mi gracia. Ahora, dice, por eso más bien haré alarde de mis debilidades, dice Pablo. Por eso más bien me regocijaré en mis debilidades. ¿Por qué? Porque quizás, y digo quizás porque esto no está en la Biblia, es algo que yo pienso, es algo que yo me imagino que pudo haber sido. Que Pablo quizás, como había recibido tanto de Dios, como Dios lo estaba utilizando en gran manera, como había visto y oído cosas que nadie nunca más había oído, quizás por eso le estaba provocando un poco de orgullo. Quizás eso le estaba provocando un poco de soberbia. Por eso, después él dice, para que no me enorgulleciera, me fue dado un aguijón en mi carne. Porque quizás, y digo quizás, esto no lo tienes que creer, quizás él estaba siendo un poco orgulloso, ¿no? Por todo lo que había visto, por eso después dice, más bien, como diciendo, antes lo estaba haciendo mal, más bien haré alarde de mis debilidades. Sí, más bien haré alarde de mis debilidades, porque cuando soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mi vida, el poder de Dios permanece en mí. Ahora, no confundas la palabra debilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que ser débil delante de Dios es sentirnos poca cosa. No, eso es inseguridad, ¿sí? Es sentirnos incapaces, es sentirnos mal. Ay, Señor, vengo ante ti porque no soy nadie, porque no valgo nada, porque apenas soy un gusano. Escúpeme, Señor, písame, Señor, no valgo nada. No, eso no es debilidad, ¿sí? Eso es inseguridad, eso es temor. Cuando la Biblia habla de debilidad, o más bien aquí, cuando Pablo está hablando de debilidad, habla de depender de Dios. Sí, habla de depender de Él. Porque cuando él depende de Él, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la capacidad de Dios, y no de su capacidad, no de lo que Él ha hecho, no de lo que Él ha logrado, no de lo que Él ha podido hacer, entonces el poder de Dios permanece en Él. Entonces el poder de Dios se manifiesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo es una persona segura, es una persona inteligente, es una persona capaz, es una persona generosa, es una persona obediente. ¿Por qué? Porque ha reconocido que depende de Dios. Mientras no dependiera de Él, entonces los problemas venían, la soberbia venía, ¿sí? La raíz de amargura, la raíz de amargura pudiera brotar, ¿sí? Se pudiera cansar. Puede decir, ya es suficiente, he servido demasiado a Dios, he ayudado demasiado a Dios, a las personas, y nadie me agradece nada, nadie hace nada por mí, porque yo siempre soy el que tengo que estar actuando a favor de las personas. Entonces, cuando alguien empieza a alardear de su habilidad, de su capacidad, de su fidelidad, la Escritura dice que eso es resistir la gracia. Y quizás ese es el error que estaba cometiendo Pablo. Por eso él dice, más bien haré alarde de mis debilidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que el poder de Dios permanezca en mí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, que es la gracia de Dios en tu vida y en mi vida, se manifiesta cuando dependemos completamente de Él, cuando dependemos de su fidelidad, cuando dependemos de su amor, de su capacidad, de su poder. Amén. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Así que ahí donde estás, te invito a ponerte de pie. Te invito a que te pongas de pie. Así que recuerda, ¿sí? Recuerda que la gracia de Dios no solamente es para tu salvación o de manera esporádica para cuando le estás pasando mal. Le estoy pasando mal, necesito de la gracia de Dios. Y una vez que Dios te ayuda, una vez que la gracia se manifiesta en tu vida, el favor, la bendición de Dios viene. Ya después ya no, ya después te olvidas y vuelves a querer recibir la gracia hasta que vuelves a tener otro problema. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿O nada más a mí? ¿Sí? Yo creo que a todos, ¿no? Solamente queremos recibir la gracia de Dios o pensamos que, o buscamos su gracia cuando la estamos pasando mal. Después nos olvidamos. Y cuando volvemos a pasar por alguna situación difícil, otra vez vamos. No, la gracia de Dios es para todo tiempo, ¿sí? En todo momento. Su gracia no solamente te salva, no solamente es de manera esporádica cuando la estás pasando mal. No, la gracia de Dios provoca en ti generosidad, amabilidad, obediencia, santidad, dominio, ¿sí? Todo eso.
Y recuerda lo que te dije, lo que le dijeron a mi amigo, todo es todo, en todo, ¿sí? En todo. Amén. Así que ahí donde estás, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y le damos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche ya. Gracias, Señor, por que has manifestado tu gracia de manera abundante en nuestras vidas. A partir de hoy, Señor, reconocemos que dependemos de ti, dependemos de tu fidelidad, dependemos de tu amor, de tu gracia, dependemos de tu bondad, de tu poder. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, por entregar tu vida en esa cruz. A partir de hoy, Señor, caminaré con confianza, seguro. Sabré, Señor, que tú estás conmigo y que todas las cosas me saldrán bien, Señor, porque dependo de ti, porque habito, Señor, bajo tu abrigo. Gracias, Padre, por que nos has mostrado sin límites, sin limitaciones, porque tu gracia está para nosotros, para todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale otro fuerte aplauso, fuerte, fuerte. Que se escucha hasta el cielo ese aplauso. Amén. Recuerda, su gracia es suficiente. Su gracia es todo lo que necesitas. Amén. Su gracia es todo lo que necesitas. La gracia de Dios es suficiente para tu vida. ¿Sí? No solamente la gracia te salva, sino que también produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia en ti produce la generosidad, la paciencia, la obediencia, la vida en santidad que tanto necesitamos. Amén. Así que ahí donde estás, si gustas tomar tu lugar, vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú has suplido todo lo necesario, Señor. Aunque no podamos ver, aunque no podamos percibir, Señor, creemos, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades. Y por eso te damos gracias, Señor, y mostramos nuestro agradecimiento con la generosidad. Tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor, y por eso damos con alegría, Padre, como muestra de un corazón alegre y agradecido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde, los domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde también tenemos nuestras reuniones. El grupo de jóvenes se reúne a las 6 de la tarde los días sábados. Sí, los días sábados se reúne a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Y el grupo de alabanza se reúne el mismo sábado, pero un poco más temprano, a las 4 de la tarde. Tienen su ensayo de alabanza. Por si a ti te gustaría ser parte de aquí del grupo de alabanza, pues puedes acercarte con todo gusto. De igual manera, si te gustaría ser parte del grupo de jóvenes, puedes asistir cualquier sábado a las 6 de la tarde al grupo de jóvenes. También te recuerdo que el próximo domingo, bueno, de sábado para domingo, cambia el horario, ¿sí? Se adelanta el reloj, ¿sí, verdad? Se adelanta una hora el reloj, así para que lo tengas presente, para que no te vayas a confundir. De sábado para domingo se adelantará el reloj una hora. Y pues creo que son todos los anuncios, así que te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. Si gustas ahí donde estás, levantar tus manos, decimos juntos que la gracia, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, recibiendo la superabundante gracia de Dios. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.